Y para hablar del tipo de cambio nos acompaña como cada 15 días Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa y colaborador del Financiero. Bienvenido, Guillermo, qué gusto verte. ¿Estás? Feliz año. Bien, igualmente. Pues, ¿cómo arrancamos el año? ¿Cómo explicas esta reciente apreciación del peso frente al dólar? Fíjate que es muy interesante porque el viernes salió, por ejemplo, la inflación en Estados Unidos, salió arriba de lo que estábamos esperando, bueno, lo que estaba esperando el mercado, que sería algo que sería propenso a que apreciara al dólar americano contra todas las monedas, y resultó lo contrario. Hoy es un feriado en Estados Unidos y aún así tuvimos una depreciación muy importante del dólar americano. Entonces yo te diría que lo que nosotros hemos visto, que hay una correlación muy importante entre el dólar americano, o sea, por ejemplo, el índice DXY contra las monedas desarrolladas y los commodities, el precio de los commodities. Casi que construimos un índice de casi 50% de cada uno y te explica muy bien el comportamiento de los mercados emergentes. Entonces, lo que hemos visto pues de unas semanas para acá es una caída muy fuerte del dólar americano y una alza muy importante de los commodities. Entonces eso ha favorecido la apreciación de las monedas emergentes, incluido al tipo de cambio. Pero todavía el peso pues mantiene un comportamiento por arriba de lo que debería de estar si nos comportáramos igual que los mercados emergentes. Y eso lo hemos explicado aquí, que son los riesgos particulares a México. Entonces, a nuestro juicio, el tipo de cambio del peso a 18.80 sigue mostrando un riesgo de 50-50% de que nos salgamos de NAFTA, y ya tiene incorporado en su totalidad el efecto de la reforma fiscal de Estados Unidos, que nosotros habíamos medido, ¿te acuerdas? Aquí lo hemos visto. Este ejercicio de proyecciones de diversos escenarios. Exacto. Ajá. La habíamos medido que era un impacto de 5% en el tipo de cambio y decíamos que NAFTA era otro 5%. Entonces, si son 50 y 50, pues es un impacto de 7,5%. Y nosotros pensamos que el tipo de cambio, si estuviéramos igual que los mercados emergentes, deberíamos estar en 17,50. Entonces, 17,50 por 7,5% de depreciación te da 18,81, que es donde estamos ahora. Ahora, es muy interesante porque ese 17,50 que ha estado respondiendo a esta depreciación generalizada del dólar y al alza de los commodities, la primera vez que presentamos el análisis era 18,60. Entonces, sí ha habido una apreciación importante de estos dos, ¿no? Tanto una apreciación del dólar como el alza de los commodities. Aquí lo interesante también es ver por qué se está depreciando el dólar, ¿no? Porque, como te decía, el viernes salió la inflación en Estados Unidos, salió más alta. Eso sería a favor de una apreciación del dólar americano. También la reforma fiscal en Estados Unidos, primero se especuló que venía la reforma fiscal en Estados Unidos y a partir de ahí el dólar, que tenía una tendencia de depreciación, por ahí del 8 de septiembre del año pasado, cambió a una de apreciación, porque dicen, bueno, pues la reforma fiscal va a traer dos cosas, ¿no? Mayores flujos de repatriación de empresas que tienen dinero fuera hacia el dólar, y a lo mejor genera mayor crecimiento en Estados Unidos, y la Fed iba a subir más rápido las tasas. Y luego pasó la reforma fiscal y aún así se ha depreciado el dólar, el argumento contrario, que es lo que está pasando, ¿no? Ha habido muchas mejores cifras en Europa, ¿no? Entonces eso ha apreciado el euro. Ha habido un comportamiento, bueno, una lectura más hawkish de lo que está pensando el Banco Central Europeo. Entonces ya poco a poco se van a ir igualando las políticas monetarias de Europa con las de Estados Unidos. A lo mejor esto va a tomar muchos años, pero ya es un cambio muy importante. Hay mejores perspectivas políticas en Europa en cuanto a más unión en Alemania. Ya ha habido dos comentarios muy importantes, ¿no? Uno es, los chinos dijeron, oye, pues a lo mejor no queremos comprar tantos treasuries como comprábamos antes. A lo mejor es un argumento de negociación contra las políticas anticomerciales de Trump. Por el déficit comercial China-Estados Unidos, Sí, pero China dice, te metes conmigo, pues yo no te compro tus treasuries. Y varios bancos centrales europeos anunciaron que van a vender dólares y comprar yuanes para sus reservas. También hay una idea de que hay un crecimiento global más importante hacia adelante. Hay un apetito por mercados emergentes porque se benefician de que están subiendo los commodities. Entonces, todo eso ha pesado más en el dólar que lo positivo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Entonces, por eso se está depreciando. Ahora, si nos preguntas de aquí en adelante, pues está muy difícil. Nosotros pensaremos que a lo mejor en los próximos meses sí hay un riesgo de que volviera a apreciarse el dólar, en particular cuando empezaran a venir estos flujos por repatriación. Ya los hacia efectos Estados de la Unidos. reforma fiscal. Exacto. Ya está la inflación en Estados Unidos mejorando. El mercado nada más trae incorporado 2 alzas de la Fed. Entonces, muy rápido, muchos de la Fed están hablando de 3 o incluso 4. Si eso llegara a cambiar y el mercado lo empezara a incorporar, podríamos regresar a ese riesgo de que se empezara a apreciar el dólar. Pero por lo menos así lo está explicando.
Y hoy llama mucho la atención, ¿no? Que es un feriado en Estados Unidos y el dólar se cayó muy fuerte. Claro. Esto en cuanto al dólar. Y en cuanto al peso, bueno, nos hablabas que por un lado, bueno, el tipo de cambio ya tiene incorporado el tema de la reforma fiscal en Estados Unidos, el Telecán y las elecciones en México, las elecciones presidenciales ya están incorporadas, el riesgo que existe. Nosotros pensamos que no. Pensamos que a 18.80 deberíamos estar en 7.50. Entonces, esa diferencia nada más la está explicando la reforma fiscal en Estados Unidos y este 50-50 de NAFTA. Hemos platicado aquí mucho de que generalmente es hasta febrero o marzo, siguiendo otras elecciones anteriores, que es cuando el mercado ya empieza a voltear a ver el proceso electoral y a ver cómo van las encuestas, todo eso, y lo empieza a reflejar en el tipo de cambio. Entonces, ahorita, bueno, pues casi que con certeza te diría que sentimos que no está incorporado todavía el riesgo político. Okay. Como que hubo un momento a finales del año pasado que el tipo de cambio se fue a 19.90, que parecía confundirse con que a lo mejor ya era esto, pero más que nada yo creo que ese fue también el análisis de Banco de México, que hubo una demanda extemporánea de dólares, había falta de liquidez, metieron los 500 millones, a lo mejor no tuvo el efecto ese día, pero pues finalmente ya lo estamos viendo que sí lo tuvo y ya regresó otra vez el tipo de cambio a reflejar nada más la reforma fiscal y esta probabilidad de NAFTA, y se ha beneficiado de la mejora de todas las monedas emergentes, ¿no? ¿Y ahora qué esperar de la inflación? ¿Cuáles son sus perspectivas en Finamex? Fíjate, eso nos deja también, porque también hoy ha habido un movimiento importante en las tasas de mayor plazo en México, que están desincorporando todas esas alzas que tenían incorporadas de Banco de México. Nosotros somos de la idea de que Banco de México va a hacer un alza más. Sentimos que la inflación, de todas maneras, la inflación no va a ceder tan rápido. Hoy sacamos nuestro pronóstico de la primera quincena de enero. Somos ahorita, yo creo que la primera referencia que hay, que va a haber en Bloomberg sobre el tema. Estamos esperando 0.38 para la primera quincena, que 12 meses te da un pronóstico de 5.66, que es 5.7, ¿no? O sea, cae de 6, casi de 6.9 a 5.7, pero es un efecto por un comparativo, por un efecto base, ¿no? ¿Por qué? Porque tú siempre mides 12 meses. Entonces, al incluir la primera quincena de enero, quitas la primera quincena de enero del año pasado en la medición de 12 meses. Y esa primera quincena de 2017 fue muy alta porque ahí fue el gasolinazo. De hecho, también el gas LP subió mucho. Entonces, al quitar ese efecto, que ya estaba esperado por el mercado, pero de todas maneras, vamos a 5.7, pero pues hace 2 meses se esperaba 5.5 y hace 6, 4.5. Entonces, ese número ha crecido mucho. Y la subyacente, que no tiene este efecto de la gasolina, que tú dirías, bueno, a lo mejor ahí podemos medir si la inflación va para abajo, estamos esperando que la 12 meses se quede en 4.8, que es la misma lectura que diciembre, ¿no? Identificamos, ha subido muchas cosas, han subido refrescos, ¿qué te digo? Huevo. Algunas verduras han subido, otras han bajado, pero no bajaron tanto, bajaron casi igual que el año pasado, entonces no va a tener un efecto, y subieron mucho la primera quincena de diciembre. Entonces, pues la inflación, como decíamos, no se ve bien. A 5.5, nosotros pensábamos que era necesario que México subiera las tasas, una más, a 7.5. Entonces, en el mes de febrero, en la reunión de febrero. En el mes de febrero. Okay. Entonces, a 5.7, pues todavía más a nuestro favor, que México tiene que subir una vez más. Si la Fed sube en marzo, pues ya si la inflación baja en México, México ya no va a tener que seguir a la Fed. Entonces, por eso esta más a 7.5 creo que es necesaria. Bien, pues entonces, ¿hasta cuándo podríamos esperar ver la inflación converger hacia la meta de Banco de México como se espera por parte de las autoridades monetarias? Pues mira, no nos gusta contradecir a Banco de México porque yo creo que ha hecho un muy buen trabajo en guiar las expectativas, porque obviamente si no fueran tan insistentes subiendo la política monetaria, pues quién sabe dónde estaría la inflación hoy día. Sin embargo, nosotros pensamos que va a ser hasta 2019. O sea, diferimos un poco del banco porque pues va a tomar mucho tiempo que se desacelere. El efecto final del tipo de cambio, pues tuvimos una depresión muy alta que no se ha reflejado. Este año nos preocupan los salarios privados están arriba de 5%. En los últimos meses de 2017. Si siguen así en 2018, pues va a ser muy difícil que baje la inflación a 3 con salarios de 5 sin crecimiento en la productividad, pues no va a quedar otra más que subir los salarios, a menos que nos vayamos a una recesión. Entonces va a ser como que unas por otras, ¿no? Porque tampoco quieres que la economía se acelere mucho. Nos preocupa también los commodities, que es lo mismo que está ayudando al peso, pero por otro lado pues están subiendo los precios de las materias primas y eso pues le pega a los precios en general, o sea, los costos de producción,
y eso también puede hacer que la inflación le tome más tiempo bajar, ¿no? Entonces nosotros vemos 4.6 este año y 3.9 en 2019. Entonces sería hasta 2019. Bien, pues me quedo con unas cosas por otras, como dices, pues Pues sí. muy importante y pues tomar en cuenta que estos niveles en el tipo de cambio 18.80 pues incorporan el riesgo de 50 y 50% del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya está incorporando también la reforma fiscal. Muchas gracias por este análisis, Guillermo Abumrad. Nos vemos en 2 semanas. Seguro, gracias a ti. Gracias, Guillermo Abumrad, director de estrategias de mercado de Finamex Casa de Bolsa.